Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con tecnología de la información después de haber trabajado con la parte de estilos. Vamos a trabajar con una nueva herramienta que nos brinda Microsoft Word, que es combinar correspondencia. Esta herramienta es muy útil sobre todo en el área de organizaciones. Cuando nosotros queremos mandar alguna clase de nota o alguna clase de carta o invitación o sobre a múltiples personas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, por ejemplo, que yo tengo una nota o una carta y yo tengo una lista de personas por otro lado, en este caso la hice en Excel. En este caso hice una lista de profesores con el nombre, el curso y el espacio curricular que dictan, ¿sí? Solamente por ahora hice con esos tres datos para trabajar con ejemplo y podemos agregar muchísimas más columnas de datos a la tabla. Y supongamos que yo por ejemplo soy directivo de la escuela técnica y quiero enviar la siguiente nota e imprimir una nota para cada uno de estos profesores, ¿sí? Lo que habría que cambiar, si tenemos una carta armada, es en este caso, que yo lo remarqué con amarillo simplemente para que se vea, el nombre, el curso y el espacio curricular. O sea, acá tendría que estar el nombre del profesor, el curso y el espacio curricular que dicto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo esto lo quiero hacer para 50 personas y lo quiero hacer a mano, yo tengo que escribir el nombre de cada de la persona, el curso, el espacio curricular y así con cada una de las 50 personas. Y si yo dentro de 5 días quiero enviar otra carta al mismo grupo de personas, otra vez tengo que volver a hacer lo mismo. O si no, otra forma que podría hacer es copiar la carta entera y hacer 50 hojas, una con cada una de las personas. Pero si quiero modificar la carta mañana o quiero mandar otra, tengo que pegar la carta 50 veces. Entonces es totalmente impráctico, no hay manera de hacerlo más fácil, ¿sí? Para poder hacer este tipo de cosas, Word nos brinda una herramienta que se llama correspondencia, que está en el menú correspondencia, acá arriba. Lo van a encontrar en la ficha, en las fichas de Word, hay un menú que se llama correspondencia. Correspondencia no es ni más ni menos que una correspondencia, es una carta, o sea, el correo, digamos. La lógica de esto está pensado para enviar una carta por correo, sin embargo, nosotros podemos hacerla por correo, podemos hacer una carta que repartamos nosotros mismos. Y esto nos va a permitir a nosotros crear cartas, nos va a permitir acá crear cartas, nos va a permitir crear, bueno, incluso mensajes de correo electrónico, más allá de que no lo vamos a usar, podemos imprimirlo frente de los sobres, porque así también, como podemos completar la carta, podríamos querer imprimir, si queremos mandar la carta por correo, los 50 nombres de las personas en las cartas. Por ejemplo, como pasa cuando ustedes tienen, cuando les llega, por ejemplo, no sé, la boleta de la luz, la boleta del gas, ese tipo de cosas, que vienen dentro de un sobre, tranquilamente podrían venir impresos en el sobre cada uno de los datos de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, básicamente esto se va a tratar de enviar, se va a tratar de lo siguiente, de tener un archivo en el Word, que en este caso para nosotros va a ser como una carta, ¿sí? En el ejemplo voy a trabajar sobre una carta. Y por otro lado vamos a tener, en este caso ya lo tengo creado, una lista con datos, en este caso yo le puse datos de profesores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es que combinar esos dos documentos, por eso se llama combinación de correspondencia, o combinar correspondencia, vamos a combinar esos dos documentos para que en esta carta me aparezcan los nombres que aparecen en la lista de datos que ya tengo, ¿sí? Bien, yo voy a borrar esta parte acá porque es justamente la que voy a reemplazar, después la voy a completar con los datos que yo ya tenga, ¿sí? Para ver cómo trabajar. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Bastante sencillo. Vamos al menú de correspondencia una vez que yo ya tengo la carta armada, ¿sí? Yo ya acá la carta la armé, ya le di formato, ya puse encabezado, ya acomodé todo lo que quería acomodar. Y lo que me falta hacer es agregar los destinatarios de esta carta. Para empezar, yo voy a empezar presionando el botón iniciar combinación de correspondencia. Y acá voy a elegir el tipo de documento que yo voy a hacer. O sea, básicamente vamos a trabajar nosotros sobre tres: cartas, sobres o etiquetas. La carta es una hoja A4 o del tamaño que yo ponga. Los sobres es para imprimir el frente de un sobre, ahí nos va a dar para elegir el tamaño de un sobre, eso lo voy a hacer seguramente en otro video. Y las etiquetas postales o etiquetas es una hoja con etiquetas precortadas que donde se imprimiría el nombre de cada uno en una etiqueta y ustedes la despegarían y le pegarían en el frente del sobre, ¿sí? En principio vamos a trabajar con cartas, ¿sí? Entonces yo voy a elegir acá que voy a hacer una carta y básicamente por defecto me va a tomar la carta que yo ya tengo creada en el fondo. Si yo no hubiese tenido la carta abierta, me preguntaría cuál es la carta que quiero tomar. Acá por defecto ya me tomó que la correspondencia la inicié con la carta que tengo abierta y creada, ¿sí?
Bien, el segundo paso es seleccionar los destinatarios a las que yo le voy a mandar esa carta, ¿sí? Entonces inicié la combinación de correspondencia, elegí carta y ahora voy a poner seleccionar destinatarios, ¿sí? Voy a cerrar el archivo de Excel por las dudas para que no me dé error. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar destinatarios y voy a poner, en este caso voy a trabajar con dos opciones. Escribir una lista nueva me permitiría a mí generar una lista desde cero si yo todavía nunca hice, si yo no tengo una lista de profesores ya escritos, o sea, si yo no tendría una lista de profesores escrita, Word me permite escribir una lista nueva, vamos a probarlo, elegir una lista nueva donde yo tengo acá eh, la posibilidad de crear una tabla internamente con el Word para trabajar. ¿Cómo haría eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es personalizar las columnas para poder poner acá los datos solamente los que yo quiera, no todos los que ya Word me toma por defecto. Y para eso puedo directamente presionar personalizar columna y acá puedo eliminar todo lo que aparezca. Vamos a eliminar todo. Voy a eliminar todos los campos que me aparecen, que son todas las columnas de las tablas, y los campos siempre son las columnas, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos con Excel. Y vamos a agregar los campos que yo quiera, por ejemplo, nombre, ¿sí? Después vamos a agregar otro que diga curso o curso, y vamos a agregar otro que diga materia o espacio curricular. Vamos a ponerle materia, que es más cortito. ¿Sí? Bien, una vez que yo elegí las tablas acá, ordené las tablas, yo le voy a poner a aceptar y acá directamente me va a dar como una tablita donde yo puedo ir completando los nombres de las personas. Por ejemplo, yo puedo poner Careis Damián, vamos a poner, por ejemplo, curso quinto G y vamos a poner materia tecnología de la información. ¿Sí? Una vez que completé un dato, puedo agregar una nueva entrada y acá puedo poner, por ejemplo, no sé, cualquiera. Valenzuela, Ana. Vamos a poner acá también, vamos a poner, por ejemplo, no sé, ponemos quinto también, quinto G. Y pongámosle, no sé, no me acuerdo qué les daba Ana, pero por ejemplo, supongamos que les da microemprendimiento. Y ya estaría. Y así sucesivamente yo puedo ir creando y agregando cada vez más personas a la lista que yo tengo, ¿sí? Una vez que yo le ponga a aceptar, me va a preguntar para guardarla a esta lista, me va a dar un lugar para guardarlo, lo va a guardar como una lista de direcciones de Word, que es un archivo MDB, y si le prestan atención lo va a querer guardar en un lugar medio extraño que está dentro del Word, o sea, vamos a evitarlo y vamos a guardarlo donde yo quiera. Por ejemplo, lo puedo guardar, supongamos, en un lugar donde yo lo vaya a encontrar, ¿sí? Porque si no después no lo van a encontrar. Por ejemplo, lo puedo guardar en el escritorio y le voy a poner lista de prueba y automáticamente ya se generó. Ahí parece que no hizo nada, efectivamente no hizo nada, solamente lo que hizo fue guardar la tabla. Yo la carta ya la tenía, ahora guardé la tabla y acá yo ahora lo que puedo hacer es bueno, desde editar lista de destinatarios puedo modificarla, o sea, si yo quiero agregar más datos a los que ya tenía o modificar alguno de los datos, lo puedo modificar tranquilamente, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer acá, una vez que yo tenga, que yo combiné los datos, ya tengo los destinatarios, yo puedo insertar acá donde dice insertar campo combinado. Fíjense que acá cuando yo hago clic me va a dar los tres datos que yo tengo para estas personas, que son nombre, le doy un enter, le pongo el curso, le doy un enter en este caso y le pongo la materia. Entonces me va a salir el nombre de la persona en el renglón de abajo del curso y en el renglón de abajo me va a salir la materia. Fíjense que aparece entre una especie de comillas, ¿sí? Y me aparece en gris porque eso es un campo que yo no modifico, sino que es un campo que ya tiene creado Word. Y para verlos a los datos yo voy a presionar el botón vista previa de resultados, ¿sí? Y fíjense que ahí se activó automáticamente el dato de la primera persona, ¿sí? Y los datos completos de la primera persona, que era yo con mi curso y mi materia. Y si yo me desplazo acá arriba con las flechitas, puedo pasar a la segunda o tercera persona, lo que yo tenga, ¿sí? En este caso, ahí ya la tengo combinado, ¿sí? Vamos a volver un poquito para atrás. Yo voy a deshacer todos los cambios que hice, porque voy a elegir voy a elegir ahora, en este caso,
en lugar de usar la lista de crear la lista nueva que yo creé, voy a crear una que ya tengo existente. O sea, si yo ya tengo una lista creada, como en mi caso que era la de Excel, que era más completa, que tenía 6 o 7 profesores, en lugar de escribir una lista nueva como hicimos recién, podemos usar una lista existente y simplemente acá buscar un archivo de Excel, en este caso, que contenga a la lista que yo quiero, con la que yo quiero trabajar, ¿sí? Que en este caso yo le puse acá lista de profesores y es un archivo de Excel que es el que le mostré al principio del video, ¿sí? Ahí le pongo abrir, como es una planilla de Excel y tiene varias, y podría tener varias hojas, me va a preguntar con qué hoja quiero trabajar. Acá le voy a elegir que es la hoja 1, pongo aceptar y automáticamente acá otra vez se combinaron los destinatarios, ¿sí? Donde yo puedo incluso editar, fíjense que acá aparecen los destinatarios, los puedo incluso modificar desde acá. O por supuesto puedo modificar el archivo de Excel y se van a agregar acá. Si yo entro a Excel, después agrego una línea nueva o modifico una línea que yo ya tenía, también se va a cambiar. Y acá de vuelta voy a insertar los campos, ¿sí? En este caso se llama nombre. Le voy a sacar la combinación para que se vea. Le voy a dar un enter, voy a poner el campo, insertar campo combinado, curso. Le voy a volver a dar un enter para pasar a otro renglón. Le voy a poner el espacio curricular y le voy a volver a dar un enter para que me quede separado esto, ¿sí? Entonces básicamente cada una de estas cosas se va a reemplazar por el valor que le corresponda de nombre, de curso y de espacio curricular a cada profesor. Presiono el botón vista previa de resultados y ahí yo tengo, fíjense, los datos de todos los profesores que cargué. Fíjense que puedo ir moviéndome y voy a tener completos los datos de los 6 profesores, ¿sí? Insisto, se pueden editar los destinatarios. Yo puedo, por ejemplo, agarrar los destinatarios y si yo destildo a un profesor acá, por ejemplo, yo me destildo a mí, pongo aceptar en la parte acá de edición de destinatarios, me tiene que saltear, me debería saltear, fíjense que el 4 no aparece, saltea del 3 al 5, ¿sí? Entonces no me tendría en cuenta para mandarme la carta, pero fíjense que es rapidísimo en comparación a lo que hubiese pasado si hubiésemos tenido que escribirlos a los datos. Y tiene algo mejor todavía. ¿Por qué? Porque así todo, si yo quiero imprimir una carta ahora, es re fácil. Yo elijo la carta de Damián Gareis, la quiero mandar a imprimir, voy a archivo imprimir como hacen siempre, y se imprime la carta con el dato que está viéndose actualmente. Pero además, Word tiene la posibilidad acá al final donde dice finalizar y combinar, yo puedo poner imprimir documentos, y acá le puedo decir que me imprima todos los registros, ¿sí? O algunos registros en particular. Si yo le pongo todos, lo que me va a hacer, lo voy a probar incluso en un PDF, fíjense, lo que me hace imprimiendo desde ahí es que me va a hacer una copia, lo voy a poner acá en el escritorio, lo que me va a hacer, prueba, lo que me va a hacer esto es me va a imprimir una hoja para cada una de las personas que yo tenía en mi carta, ¿sí? Vamos a verificarlo. En el escritorio aparece el archivo prueba.pdf y si yo lo abro, fíjense que tiene 6 hojas y si yo me voy desplazando, van a ver que hay una hoja para cada una de las personas que yo tenía en mi lista, ¿de acuerdo? Bien, después tiene algunas otras opciones que pueden ir cuchareando, tocando, pero básicamente se trata de lo mismo que les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, haciendo un repasito rápido, para empezar a combinar correspondencia, por un lado voy a tener que tener una carta ya creada y por otro lado puede ser que no tenga una lista de datos, con lo cual tendría que crear una lista nueva. Eso sería siempre en el primer caso de usar la lista. Y si no, puedo tener una lista ya creada, ya sea en el Word o en el Excel, donde ya tenga los datos de las personas que yo quiero, a las que le quiero mandar la carta, ¿sí? En nuestro caso, nosotros usamos nombre, curso y espacio curricular. Para empezar, entonces vamos al botón combinación de correspondencia, elegimos el tipo de documento que estamos haciendo. Por defecto vamos a trabajar con carta siempre. Una vez que elegimos que es una carta, pasamos a la parte de seleccionar destinatarios y ahí elegimos si vamos a crear una lista nueva, si es que todavía no los tenemos o si no tenemos ningún dato creado en ninguna tabla, o usar una lista existente siempre y cuando ya tengamos una tabla con datos cargados, ¿sí? Y después puedo, obviamente, como les decía, volver a modificarlos, ¿sí? Y tercer paso, insertar acá con insertar campo combinado los datos que yo requiera, que yo necesite en cada lugar. Y por último, utilizando vista previa de resultados, activamos para que se puedan cambiar y ver los distintos destinatarios de la carta a través de esta parte, ¿sí? Y lo último de todo que podemos hacer a la hora de imprimir es finalizar y combinar
y acá utilizar imprimir documentos, ¿sí? Esto imprime todos, diferente a haber impreso desde acá, que solamente va a imprimir el que estoy viendo, ¿sí? Fíjense que ahí imprime uno solo, ¿sí? Y con el finalizar y combinar, como ya les había mostrado en el PDF, imprime uno para cada uno, ¿sí? Bueno, seguramente les voy a estar grabando otro videito como para mostrarles cómo grabar, cómo hacer un sobre o cómo para hacer una etiqueta postal de la misma manera, pero es muy sencillo, la base es exactamente la misma, solamente que vamos a trabajar con sobres o etiquetas en lugar de trabajar con cartas. Bueno, espero que el video les sea esclarecedor, que se entienda y por supuesto les voy a estar mandando actividades para hacer con esta herramienta interesante que nos brinda Word cuando nosotros trabajamos en alguna organización y necesitamos enviar correspondencia o cartas a un grupo de personas determinado, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima.